Hoy, 25 de enero, la Iglesia celebra la conversión de San Pablo. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El apóstol de los gentiles era un judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día de su nacimiento, según la ley. Recibió el nombre de Saulo, pero había nacido en Tarso de Cilicia. Gozaba de los buenos privilegios de un ciudadano romano. Sus padres le enviaron muy joven a Jerusalén, donde Gamaliel, un noble fariseo, le instruyó en la ley de Moisés. Saulo se convirtió pronto en un observante de la ley, tan celoso que podía apelar aún el testimonio de sus enemigos para probar qué punto de su vida se había conformado a las prescripciones legales. El joven discípulo Gamaliel ingresó también a la secta de los fariseos, que era la más severa. Algunos de sus miembros habían caído en el orgullo, opuesto a la humildad evangélica. Es probable que Saulo haya aprendido desde su juventud el oficio de fabricante de tiendas, que iba a practicar durante su apostolado. Más tarde, sobrepasando a sus compañeros en celo por la ley y las tradiciones judías, que él identificaba entonces como la causa de Dios, Saulo se convirtió en perseguidor y enemigo de Cristo. Fue uno de los que tomaron parte de la lapidación de San Esteban y San Agustín. Comenta que al guardar las ropas de quienes apedreaban al mártir, Saulo le había apedreado por manos de todos los demás. Podemos atribuir la conversión de Saulo a las oraciones del mártir por sus enemigos. Si Esteban no hubiera orado, dice San Agustín, la Iglesia no hubiera tenido a San Pablo. Como los jefes de los judíos habían visto siempre en Jesucristo a un enemigo de la ley, no tiene nada extraño que el fariseo Saulo estuviese convencido de que debía hacer la guerra al nombre de Jesús de Nazaret, y que se hubiese convertido en el terror de los cristianos, ya que se entregó en cuerpo y alma a exterminarles. Lo apasionado de su persecución lo llevó a ofrecerse al sumo sacerdote para ir a Damasco, para arrestar a todos los judíos que confesaran a Jesucristo y traerles encadenados a Jerusalén. Pero Dios había decidido mostrar su paciencia y misericordia con Saulo. Se hallaba ya cerca de Damasco cuando una gran luz del cielo brilló sobre él y sus acompañantes. Todos cayeron aturdidos por el suelo, y Saulo oyó una voz que le decía clara y distintamente: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y él respondió: «¿Quién eres, Señor?». Cristo le dijo: «Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Es difícil dar con coces contra el agujón?». Persiguiendo a mi iglesia no consigues más que hacerte daño a ti mismo. Temblando de asombro, Saulo preguntó: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Cristo le ordenó que prosiguiera su camino hacia Damasco, donde le mostraría su voluntad. Al levantarse, Saulo cayó en la cuenta que si bien tenía los ojos abiertos, no podía ver. Entró a Damasco llevado por la mano de un niño y se alojó en la casa de un judío llamado Judas, donde permaneció por 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un cristiano muy respetado por su vida y virtudes llamado Ananías. Cristo se le apareció y le mandó al encuentro de Saulo, quien estaba en oración en la casa de Judas. Al oír el nombre de Saulo, Ananías se echó a temblar, pues desconocía los estragos que había causado en Jerusalén, ni el motivo que lo había llevado a Damasco. Pero el Salvador le tranquilizó y le repitió la orden de ir al encuentro de Saulo, diciéndole: «Ve a buscarle, porque un vaso de elección llamado a predicar mi nombre entre los gentiles y los reyes y los hijos de Israel, y yo voy a mostrarle cuánto tiene que sufrir por mi nombre». Entre tanto, Saulo había tenido la visión de un hombre que le impondría las manos y le devolvería la vista. Ananías obedeció y fue en busca de Saulo, poniendo las manos sobre él, y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en tu viaje, me ha enviado a ti para curarte y para que seas lleno del Espíritu Santo». Al punto, cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Ananías prosiguió: «El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas su palabra,
y para que des testimonio ante todos los hombres de cuanto has visto y has oído. ¿Qué esperas? Levántate, recibe el bautismo que te salvará de tus pecados e invoca el nombre del Señor. Saulo se levantó, recibió el bautismo y comió. Permaneció algunos días con los cristianos de Damasco e inmediatamente después empezó a predicar en las sinagogas al Hijo de Dios. Con gran asombro de sus oyentes que decían: ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a todos los que invocan el nombre de Jesús, y el que vino a Damasco para hacerles prisioneros? Así el antiguo perseguidor blasfemo se convirtió en apóstol y fue elegido por Dios como uno de sus principales instrumentos para la conversión del mundo. San Pablo no podía recordar su conversión sin sentirse lleno de agradecimiento, sin alabar la misericordia divina. Y al agradecer a Dios este milagro de su gracia y al proponer a los arrepentidos este modelo de perfecta conversión, la Iglesia celebra una fiesta que durante algún tiempo fue de obligación en casi todo el occidente. Es difícil determinar por qué la conversión de San Pablo se celebra en este día. El texto primitivo menciona el 25 de febrero como el día, no de la conversión, sino de la traslación de San Pablo. Difícilmente podría tratarse de otra traslación de la que sus reliquias a su basílica, después de casi un siglo de haber estado en el sepulcro. Pero esta conmemoración de San Pablo, el 25 de enero, no parece haber sido una fiesta en Roma. Los sacramentarios Gelasiano y Gregoriano no lo mencionan en lo absoluto. En cambio, existe una propia misa y los martiriólogos hacen una referencia a esta festividad. Algunos textos, como de Berna, conservan huellas del camino de traslación por su conversión. Y también en el calendario inglés del año 717 dice textualmente: conversión de San Pablo en Damasco. Hablan de su bautismo y de su conversión. Dios te bendiga, un abrazo fuerte y recuerda que Cristo cuenta contigo.